Javier Ollo Martínez, alcalde de Alsasua y parlamentario de Geroa Bai, bienvenido a este programa. Muchas gracias. ¿Hay futuro laboral en la Sakana? Sí, hay futuro laboral en Sakana y en Alsasua. Es verdad que las últimas noticias, a raíz de, pues del proceso concursal de Zunzunegui, ¿no? que ha traído consigo también múltiples declaraciones, también noticias en medios de comunicación, pues prácticamente diciendo que Alsasua y Sakana se van a convertir prácticamente en un territorio dormitorio, ¿no? En el que la gente hará su vida, dormirá, pero desde luego el trabajo lo hará fuera, lo hará en comarca de Pamplona y demás. No es así. No es así, es verdad que no es un momento nada fácil. En general para la industria, todos conocemos situaciones de otras empresas, también a nivel de Navarra, algunas muy bien y otras que están dando de qué hablar y publicaciones y noticias por su situación tan complicada como BSH, por ejemplo, ¿no? En Esquiroz. Pero el caso de Zunzunegui es un caso además diferente, porque duele muchísimo que una empresa con tanto trabajo, con tanto mercado, finalmente esté abocada, y todo apunta a ello, al cierre y a la liquidación por múltiples factores que incluso a mí se me escapan, porque al final no dejan de ser propios de la gestión de una empresa privada, que es lo que es, no nos olvidemos de ello, pero es una gran pena y desde luego ahora lo que toca ya pensar es en el en el momento posterior y en la revitalización industrial de Alsasua y por extensión de la comarca. Pero ¿cree que se pueden tomar decisiones? Está usted reconociendo que efectivamente es una empresa privada. ¿Se pueden tomar decisiones desde las instituciones? ¿Hay margen de maniobra? Desde las instituciones y con Zunzunegui se ha hecho en múltiples ocasiones, se ha colaborado en forma de apoyo económico al proyecto de Zunzunegui. Se ha hecho con diferentes gobiernos además, es decir, aquí no hay que poner la lupa en un color político o en otro, porque diferentes gobiernos, desde UPN, después estando ya también Geroa Bai en la presidencia a partir de 2015, ahora también con el gobierno de coalición, siempre se ha apoyado económicamente a Zunzunegui porque se consideraba que era una empresa estratégica y porque tenía mercado. Porque tenía un producto muy bien valorado y muchísimo trabajo. Y por cierto, exportando muchísimo producto al exterior. ¿Cómo se ha apoyado? Pues desde la colaboración económica. Se ha apoyado a través de préstamos, tanto por parte de Navarra como también por parte del Estado, a través de Cofides, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues yo considero, y desde fuera, insisto, desde fuera, aunque desde el propio ayuntamiento también, ¿no? Desde fuera, pero relativamente. Yo creo que la gestión de la propia cadena productiva de Zunzunegui ha hecho que finalmente sea una empresa que no sea productiva. Y es realmente triste, porque, insisto, tiene trabajo. Pero el objetivo que siempre ha sido alcanzar, y siempre se decía, para que sea productivo Zunzunegui tiene que alcanzar 2 unidades diarias. La producción de 2 autobuses diarios. Y no se ha alcanzado ese objetivo y por eso precisamente hablamos de una situación mala desde un punto de vista productivo, que al final ha traído consigo una reducción de ingresos, no poder pagar a proveedores y la situación actual. ¿Lo tenía difícil Miquel Irujo, el consejero Miquel Irujo? ¿Ha tenido usted esperanza en algún momento? Porque en este mismo programa el propio consejero, sí, no era pesimista. No, y yo también tenía esperanza. Porque durante el proceso concursal, ya una vez que estaba ya Zunzunegui en concurso de acreedores, fueron múltiples los inversores, y otro día el consejero lo informó así en su comparecencia parlamentaria, fueron diferentes inversores los que mostraron interés en Zunzunegui, ¿no? Algunos con un proyecto industrial mucho más trabajado que otros, ¿vale? Pero finalmente hubo uno, que es el que se ha hecho público, que era la empresa Dumarey, que mostró un interés claro con un objetivo de producción a medio y largo plazo, con un proyecto industrial ciertamente atractivo. Pero no podemos tampoco obviar que la carga que trae consigo Zunzunegui, que es esa deuda de casi 50 millones de euros, es algo que para alguien nuevo que vaya a entrar o lo ve muy claro y ve que a corto plazo va a poder obtener beneficios, o es muy difícil que alguien pueda entrar con semejante con semejante deuda que trae consigo esa empresa, ¿no? Y ahora, pues insisto, lo que decía antes, ahora toca hablar tristemente además, o sea, esto no es nada fácil, hablar del post-Zunzunegui, porque hablamos de muchísimas familias, de muchísimos trabajadores y trabajadoras directos e indirectos, pero toca hablar del momento posterior. Y ahí sí que el otro día tuvimos también una reunión en el Ayuntamiento de Alsasua con Gobierno de Navarra, y el Gobierno, pues desde luego yo lo que demandé, y así también mostró el Gobierno, es una predisposición absoluta para crear nuevo suelo industrial en Alsasua, que insisto es una zona estratégica para el conjunto de Navarra. ¿Habría que pedir responsabilidades a las empresas que han recibido ayudas, y en este caso ayudas económicas, por parte de los gobiernos?
Bueno, es que ciertamente complicado, sobre todo cuando es una empresa que ya cae en concurso de acreedores y ahora ya nos llevamos, todo se funciona de acuerdo a la ley concursal, con unos criterios de preferencia en los acreedores para poder cobrar sus deudas, y salvo aquellas deudas que estén garantizadas, pues es muy difícil que podamos ver que lo que el Gobierno de Navarra, en este caso, con dinero de todos los navarros y navarras ha aportado, se vea devuelto, ¿no? Yo creo que no discuto para nada, y creo que es lo que tiene que hacer una administración, que es colaborar económicamente con aquellos proyectos empresariales en los que se ve viabilidad a futuro, y así tiene que ser, porque si no, muchas veces, si lo dejamos todo al albur del mercado y de que esa empresa con sus propios medios pueda continuar, pues muchas veces proyectos que a medio y largo plazo pueden ser atractivos y pueden tener futuro y pueden generar empleo y también recaudación para la Hacienda Foral, no lo quiero olvidar, pues a corto plazo o tienen esa colaboración o no podrían echar a andar, ¿no? Y hay proyectos del Gobierno de Navarra en los que ha colaborado a través de Sodena que han salido bien, otros que no han salido bien, pero en todos ellos el objetivo siempre ha sido colaborar para que a medio y largo plazo esa empresa en la que había un proyecto claro, pues pudiera generar riqueza, que es el objetivo de todos. Igual habría que hacer un seguimiento tal vez más profundo. Quizá un seguimiento a través de la participación en consejos de administración. Sodena, por ejemplo, en el último consejo de administración de Susundegui ya formaba parte, después del último cambio que se produjo el año pasado. Sí, sin ninguna duda, Sodena, que es el instrumento que el Gobierno de Navarra tiene para colaborar con las empresas y con los proyectos empresariales, pues puede ser perfectamente una posibilidad para participar, no tanto en la gestión diaria de esa empresa, que insisto, son empresas privadas, pero sí en las tomas de decisiones ya de carácter más estratégico de esas empresas. ¿Por qué cree el alcalde de Alsasua, por qué cree usted que en esta zona se han concentrado tantos problemas? ¿Por qué se ha estado el foco puesto durante tanto tiempo? ¿Problemas de empleo, problemas laborales? Sakana lo pasó muy mal en la anterior crisis económica, sobre todo el mayor impacto fue en los años 2009, 2010, 2011, 12, la crisis llegó un poco más tarde, la crisis de 2008 llegó un poco más tarde, pero se tradujo en el cierre de empresas emblemáticas de Alsasua y de Sakana. En Alsasua cerraron empresas que daban trabajo a cientos de personas, todas ellas en la suma, y fue algo que nos impactó de una forma gravísima. Y es verdad que ya en los últimos años, en los años 2015, 16, 17, 18, las perspectivas eran buenísimas. Es más, no había mano de obra en Sakana. Es decir, había una demanda de trabajo por parte de las empresas que no se podía cubrir con mano de obra de vecinos y vecinas del valle. Esto es lo que estaba pasando en Sakana, hasta que finalmente hemos conocido o tuvimos conocimiento del triste devenir de Susundegui. Sakana hace un año era una zona, era una comarca en la que se necesitaba más trabajo que el que los propios vecinos y vecinas podían dar. Esta era la situación, y ahora, sin embargo, nos encontramos con el palo de Susundegui. Yo no tengo ninguna duda que saldremos. Sobre todo, insisto, y lo he dicho antes, por la ubicación estratégica de Alsasua. Es que en Alsasua suelo industrial puede ser atractivo para, por ejemplo, empresas de Guipúzcoa donde no hay suelo industrial. ¿Pero hay suelo industrial en Alsasua? Hoy por hoy, en los polígonos industriales existentes, no. Y esta es la triste realidad, sobre todo porque hablamos incluso de naves que algunas de ellas están en manos de entidades financieras, que las han adquirido fruto de otros procesos concursales previos. Y el objetivo, y así se ha manifestado el Gobierno de Navarra y se está haciendo un estudio de viabilidad sobre ello, es habilitar suelo industrial justamente en una zona que es frontera con Guipúzcoa. Porque, insisto, Guipúzcoa puede ser un punto del que puedan venir muchísimas empresas a Alsasua y, por tanto, a Navarra. Y tenemos un competidor muy fuerte, que es la Llanada Alavesa. Por eso tenemos que hacer atractivo este municipio, esa comarca, para atraer empresas de territorios donde no hay hoy por hoy suelo industrial disponible. ¿De qué depende que se cree un nuevo polígono industrial en Alsasua? Bueno, de la voluntad de las partes, que ya existe. Hay también la Asociación de Empresas de Sakana, ha mostrado una voluntad total y además ha manifestado su apoyo total a la creación de ese nuevo suelo industrial en Alsasua, y para mí es un apoyo indispensable para ir de la mano, y también del propio Gobierno de Navarra, porque el Gobierno ha manifestado su interés. Su interés, insisto, porque no solamente hay un interés municipal, hay un interés foral en esa ubicación. Y yo creo que ahí, en un momento además, no solamente que afecta a Susundegui, sino también en un momento de incertidumbre de la industria en su conjunto, creo que puede ser una oportunidad importante. Lo que sí que hay que acelerar es todos los trámites burocráticos y administrativos. Ahí tenemos un papel importantísimo, y yo creo que incluso la propia Ley Foral de Industria, que en breve ya irá al Parlamento para su trámite y aprobación, tenemos que hacer un esfuerzo para que los trámites y los plazos de la Administración a veces sean absolutamente insoportables para las empresas. Bueno, ustedes, su formación está en el Gobierno también.
algo podrán hacer. Por supuesto, y ahí está el proyecto de ley foral o el anteproyecto de ley foral de industria, que bueno, ha estado en exposición pública para la presentación de aportaciones por parte de todos aquellos agentes socioeconómicos que se ven implicados, y ahora tocará el trámite en el Parlamento. Y insisto, esa ley tiene que ser la oportunidad para que toda esa burocracia farragosa sea más corta en plazos, porque muchas veces hay proyectos empresariales, y a mí me toca como alcalde en el ayuntamiento, que te muestran interés por llevar a cabo cualquier modificación en su licencia de actividad y se ven impedidos muchas veces por los plazos de la Administración, que de verdad son muchas veces insoportables. La brecha salarial ha sido también en los últimos años la más alta de la comunidad foral. ¿Tiene solución? Tiene solución, y yo siempre digo que la solución para hacer frente a la brecha salarial, incluso para la propia redistribución de la riqueza, no es más que la industria. Alsasua siempre ha sido, Alsasua y la comarca de Sakana, pero especialmente Alsasua, como cabecera de comarca, siempre ha sido un municipio en el que predominaba la renta media, predominaban las clases medias. ¿Por qué? Por la industria. La industria llegó a Alsasua a principios del siglo XX con la llegada del ferrocarril, que fue clave en Alsasua para que pasara de ser un municipio eminentemente agrícola y ganadero a ser un municipio industrial, y es indispensable el fortalecimiento de nuestro sector industrial. Es que la industria, insisto, y ahora mismo que vivimos en un momento de incertidumbre mundial a raíz de los aranceles anunciados por la administración estadounidense, creo que tenemos que hacer y la Unión Europea lo está haciendo ya. Yo creo que al final los aranceles, si algo bueno han traído, es que nos han hecho ver nuestros propios defectos para hacer ver que tenemos que potenciar lo nuestro y tenemos que hacer valer lo nuestro. Y ahí también forma parte indispensable la industria. Y la industria, y lo vemos en Navarra, y lo vemos en comarcas como Alsasua, con anterioridad, y hoy también, insisto, es un sector económico que ayuda muchísimo para que la clase media o la clase que predomine en la sociedad sea la clase media y exista más o menos una renta más o menos parecida o similar en el conjunto de la población. Insisto, la industria es indispensable y ahora vivimos un momento complicado en Alsasua, sin ninguna duda, muy difícil, y yo creo que tiene que servir también, yo muchas veces digo que de las dificultades salen las oportunidades, quizá no a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo. Nos dice que el ferrocarril, el desarrollo del ferrocarril fue tan importante para la comarca. Ahora estamos esperando esa segunda fase que no termina de llegar con el tren de alta velocidad. ¿Confía en que la Sakana se vea beneficiada con el desarrollo de esta infraestructura? Tenemos a las puertas también ya que tomar la decisión de la conexión de la Y vasca. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su posición? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué creo que va a pasar? Eso no lo sé, porque además depende del Gobierno del Estado, que está en sus manos. ¿Qué quiero que pase? Y lo digo como alcalde de Alsasua, lo digo como parlamentario foral y lo digo también como miembro del Partido Nacionalista Vasco y miembro de Global por extensión. La conexión a través de Ezkio. Y esto que lo digo yo, eso sí, la conexión a través de Ezkio siempre, por supuesto, en virtud de los informes técnicos que aún estamos esperando. Esos informes técnicos, en virtud de las catas que tenían que acometerse en la zona de Sakana, en la sierra de Aralar, por cierto, catas que se han visto en algunos casos impedidas, dificultadas, no solamente por particulares o por diferentes plataformas, también por alguna administración local, y eso es muy grave, y en virtud de esas catas, que insisto, hay que hacerlas, y de los informes técnicos, habrá que tomar la decisión correcta por parte del Gobierno de Navarra, del Gobierno del País Vasco y del Gobierno del Estado. Nosotros siempre nos hemos posicionado en Navarra a favor de la opción de Ezkio. Digo siempre nosotros porque es verdad que hay otras formaciones políticas como el Partido Socialista que antes eran favorables a Ezkio y hoy claramente se han posicionado a favor de la opción de Vitoria como conexión que consideran más factible, seguramente por un criterio puramente economicista, porque es verdad que económicamente es menos costosa, parece ser, la conexión a través de Vitoria. Pero desde un punto de vista de visión general de nuestra red ferroviaria, de conexión también con el resto de la Unión Europea, consideramos que desde un punto de vista estratégico la conexión debe hacerse a través de Ezkio. Todas las formaciones políticas tenemos nuestras contradicciones con esta conexión. Bueno, todas. Se está abriendo una posible tercera vía, ¿no? La tercera vía, que también afectaría a Sakana, pero afectaría menos a la Sierra del Aral, que por cierto fue una opción que ya planteó el Gobierno de Navarra con Manu Yerdi de consejero en el año 2018, al gobierno de entonces del Partido Popular, con Íñigo de la Serna como ministro del ramo, ¿no? Y fue una opción que se consideró como alternativa a la opción de Vitoria y a la opción de Ezkio. Y antes decía, hay contradicciones en todas las formaciones políticas, porque es verdad que el Partido Socialista de Guipúzcoa dice una cosa, el Partido Socialista de Álava dice otra cosa, el Navarro antes era de Ezkio, ahora dice Vitoria, pero sí que me gustaría poner de manifiesto la posición que en todo este debate sobre la conexión está pasando de tapadillo y es la posición de la izquierda abertzale, porque la izquierda abertzale siempre ha sido el no absoluto al tren de altas prestaciones o tren de alta velocidad, no voy a entrar en el debate terminológico.
siempre ha sido favorable al no, siempre al no. Por cierto, también fue favorable al no a la autovía de Sacana, en los años 90, hay que recordarlo. Contrarios a este proyecto. No vaya a ser que fruto de las presiones de la izquierda abertzale, de EH Bildu, en Madrid, finalmente sea esa opción de Vitoria por la que opte el gobierno del Estado, incluso no sea una nueva plataforma de doble vía, que es la que se está planteando, sino que sea un tercer hilo a la plataforma actual, que es la demanda histórica de la izquierda abertzale en este asunto. No vaya a ser que finalmente el Partido Socialista, abriendo camino ya por la opción de Vitoria, finalmente acabemos optando por la opción del tercer hilo, que es lo que siempre ha reivindicado la izquierda abertzale, y consideramos que sería pernicioso y totalmente negativo para el propio transporte por ferrocarril de personas y mercancías, que es por el que nosotros apostamos, y para el propio conjunto de la red ferroviaria de alta velocidad de Navarra en su conexión con la Y vasca. O sea, lo ve usted casi como un obstáculo en las conexiones, en reducir los tiempos, Totalmente, en abrir otras... Totalmente. Lo que tampoco se puede es priorizar la alta velocidad y olvidar el transporte a corta y media distancia a través de la plataforma actual, porque la plataforma actual, que es de Alsaso a Castejón, es del siglo XIX. Hombre, pues tampoco puede ser. Pero lo que no puede ser es decir, no, hay que invertir en la red actual y, por tanto, que no se construya la nueva plataforma, que es la posición de la izquierda abertzale. Y espero que esa posición no termine, de alguna forma, obligando o llevando al Partido Socialista de Navarra y, por extensión, al Partido Socialista Obrero Español y al Gobierno del Estado a decir, bueno, pues vamos a hacer la conexión de Pamplona con la Y vasca a través de un tercer hilo en la plataforma actual del ferrocarril, que es una plataforma, insisto, del siglo XIX. ¿A qué ayuntamiento se refería cuando ha dicho que había una administración local que podría estar Bueno, creo recordar, y así se publicó, que el Ayuntamiento del Valle de Araquil puso problemas en las catas y es un ayuntamiento gobernado por Euskal Herria Bildu. Es decir, está todo relacionado. Público y notorio. No voy a decir yo que EH Bildu esté detrás de los ataques a las catas, por supuesto no lo voy a decir porque no tenemos pruebas para ello, pero sí que, por supuesto, plataformas y personas del entorno de la izquierda abertzale bueno, pues se han posicionado públicamente, y es notorio, en contra de esas catas, y ha habido sabotajes a las catas que se estaban llevando a cabo. Hay otras posibilidades de desarrollo en las comarcas, en las ciudades, como es el tema de la vivienda. ¿Hay problemas con la vivienda ahora mismo? Hay problemas, sin ninguna duda. Es una de las zonas que se ha declarado zona tensionada, no tanto por el precio de venta, sino por el precio de vivienda en alquiler. ¿Se ha construido algo en el último año? En el último año, viviendas aisladas, y luego sí que es verdad que se están construyendo 21 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, con previsión de otras 21 viviendas en una parcela que el Ayuntamiento cedió de forma gratuita a Nasubinsa para su construcción. Pero es verdad que la vivienda, también el transporte, que antes hablamos del tren, pero la vivienda es uno de los elementos indispensables de la propia cohesión territorial. Que no se nos vayan nuestros jóvenes, de nuestros pueblos, porque lo que está pasando en Navarra, y es triste decirlo, es que se está centrando la población en Pamplona y comarca. Esto es lo que está pasando en Navarra y es muy triste. Estamos viendo cómo nuestros jóvenes vuelven el fin de semana a los pueblos, pero entre semana viven en un Pamplona, en un Valle de Hues, en un Cizur, en un Barañain. Más de la mitad de la población de Navarra, ¿dónde está? Está concentrada en la comarca de Pamplona. Y esto es un problema. Por eso, por ejemplo, grandes planes de vivienda, como por ejemplo que se ha planteado en el Valle de Hues, por ejemplo, recientemente, pues ¿qué hacen? Ahondar precisamente en esa situación que, insisto, afecta a la cohesión territorial. No puede ser que nuestros pueblos se queden para la gente, bueno, de media edad ya o edad alta, y los jóvenes tengan que irse porque no hay vivienda. Esta es la situación que estamos viviendo. Vivienda y también, por supuesto, oportunidades de empleo, porque todo va de la mano, todo va de la mano. Hablábamos de Alsasua, es que Alsasua tiene una ubicación geográfica privilegiada, es que tenemos esa oportunidad. En materia de vivienda, hay también la colaboración público-privada, es indispensable. Se ha presentado recientemente una proposición de ley foral en el Parlamento, donde se ahonda precisamente en esa colaboración público-privada, en la cesión de suelo por parte de los ayuntamientos para la construcción de vivienda. Y es que es indispensable, porque lo primero que tenemos que hacer, insisto, es también habilitar suelo para la construcción de vivienda. ¿Qué es Navarra para usted? Navarra es mi casa. Navarra es mi casa, Navarra es mi casa, y es una tierra que creo que los propios navarros y navarras la conocemos poco. Creo que los del norte conocemos poco a los del sur, y los del sur conocen o nos conocen poco a los del norte. Hay también, bueno, hay instrumentos muy buenos para darla a conocer. Aquí en esta cadena hay un programa muy bueno para ello, que es precisamente el Tiramillas, ¿no? Que de alguna forma nos hace ver qué es Navarra. Navarra es una tierra, se dice, tierra de diversidad, y lo es,
somos muy diferentes, ¿no? Nada tiene que ver, incluso en la propia forma de ser, vamos a tirar de clichés un poco, sin general, bueno, en fin, todas las generalizaciones son siempre injustas, ¿no? Pero el navarro, navarra del Roncal, de la zona del Baztán, de la zona de Leiza, con el navarro, navarra de un Ribaforada, de un Corella, de un Cintruénigo, ¿no? Pero precisamente por eso creo que somos una tierra precisamente maravillosa en ese sentido, ¿no? Que somos tan diferentes entre nosotros, ¿no? Que en pocos sitios se puede ver semejante diferencia en personalidad, en identidad también, y en paisaje, por supuesto, que lo que se puede ver en Navarra, ¿no? Y yo por eso creo que a veces no somos conscientes, los propios navarros y navarras, de la suerte, del privilegio, bueno, pues de lo positivo que es vivir en esta tierra, a veces tan difícil en muchas ocasiones, ¿no? Tan compleja en esa diversidad, tan confrontada muchas veces, y lo veo en el Parlamento, precisamente por esas diferencias, ¿no? Que existen en cuestión también de identidades, ¿no? Pero que necesariamente estamos obligados, y menos mal, a vivir juntos. Habla usted de la identidad. ¿Cuál es su identidad? Yo no tengo ningún problema yo soy miembro del Partido Nacionalista Vasco, soy miembro también de Euskadi Buru Batzar, y yo me siento navarro y por extensión vasco, ¿no? Pero creo que en Navarra hay muchísima gente que se siente vasca también, aunque para nada coincida con la ideología abertzale, si queremos decirlo así, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que en la zona norte de Navarra hay muchísima gente también que se siente vasca, que se siente navarra, que se siente también, por ejemplo, española. Creo que esa pluralidad de identidades, ¿no?, que existen en Navarra, creo que es muy positiva. Mi ideología, bueno, en fin, además creo que quienes somos dirigentes políticos tenemos que hablar claro y a calzón quitado en ese sentido. Yo me siento navarro, me siento vasco y considero, y quiero así, ¿no?, siempre, por supuesto, de acuerdo a la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas, que Navarra, actualmente comunidad foral, en mi proyecto político, en el proyecto político del partido en el que yo milito, Navarra forma parte de todo un conjunto que se llama Euskadi, del que forman parte 7 territorios. Y eso significa cualquier tipo de imposición para nada. Siempre, por supuesto, de acuerdo a la libre voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, como la propia Constitución española así lo establece. ¿Qué piensa usted que es Euskal Herria? Bueno, Euskal Herria puede ser un concepto cultural o un concepto político, ¿no? Ahí también entramos en la terminología. Desde mi punto de vista... Otegi este fin de semana lo ha vuelto a reivindicar, Cristina Ibarrola dice que eso es una invención. Sí. ¿Usted qué dice? Bueno, Euskal Herria para mí es un concepto de carácter cultural y, si queréis, también de carácter político. Es verdad que yo, al concepto de país de los 7 territorios, yo en mi partido históricamente lo hemos denominado como Euskadi. Yo, cuando se habla de Euskadi como solamente la comunidad autónoma del País Vasco, no me siento identificado, considero, y muchas veces lo hacemos también nosotros mismos, Para mí, desde un punto de vista político, el concepto político de país es el de Euskadi. Euskal Herria para mí es más un concepto de carácter cultural. Un concepto de carácter cultural, más pues, de idioma, y no solamente de idioma. Por eso antes decía, por ejemplo, que en el norte de Navarra, y estoy seguro que hay vascos y vascas que se sienten navarros y navarras, y españoles y españolas que, por ejemplo, pueden votar perfectamente, lo digo claramente, a UPN, por ejemplo, y que quizá también puede ver con cierta cercanía, desde un punto de vista cultural, el concepto de Euskal Herria, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tenemos que ir creando esos puntos en común en Navarra en lo que se refiere a las identidades, y no estar tan enfrentados, que yo muchas veces creo que en el debate, muchas veces en el propio Parlamento, se ven unas confrontaciones en cuestiones de identidad que a veces digo, pero si somos, con perdón por la expresión, 4 gatos en Navarra, vamos a llevarnos bien, somos muy diferentes en cuestión de identidades, pero estamos condenados, y lo digo en el sentido bueno de la palabra, a vivir juntos y a entendernos. No sé si 4 gatos o 6, pero lo que sí que es verdad es que en Alsasua había hasta 5 formaciones políticas, sí, y ahora solamente hay 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, y además es muy curioso, porque las elecciones municipales, que coinciden siempre con las elecciones al Parlamento de Navarra, se ve claramente la diferencia en voto, ¿no? Se ve cómo hay muchos vecinos y vecinas que al Parlamento de Navarra votan pues a UPN, al Partido Socialista, a Gero Abay, pues a lo que eran las últimas elecciones contigo Zurekin, o a ese mundo de izquierda más allá del Partido Socialista, que en las elecciones municipales optan claramente por votar a Gero Abay. Esto muchas veces es por las propias características de un municipio y de las elecciones municipales y de las personas que encabezan o que conforman las candidaturas municipales, y de intentar gobernar un municipio no siempre desde tu ideología, no siempre, porque al final un municipio se gobierna muchas veces en la gestión diaria. Y muchas veces en la gestión diaria, esos grandes debates políticos, ideológicos, en los que verdaderamente siempre confrontamos, yo considero que deben quedar muchas veces al margen del día a día de un ayuntamiento, ¿no? Hay ayuntamientos en los que muchas veces discuten más por cuestiones que trascienden al municipio que por las cuestiones propias de la gestión municipal.
desgraciadamente, ¿no? Y eso genera una crispación que para nada es positiva, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ocurre, ¿no? Que desde la centralidad política que ocupa mi formación política en Alsasua, hemos sabido concitar el apoyo en las últimas elecciones municipales a votantes que ideológicamente no coinciden con Geroa Bai. Usted es el primer navarro elegido como miembro de la ejecutiva del PNV. ¿Va a haber más representación de Navarra, que parece que usted lo reclamaba, sí, ¿no? Con las identidades sobre todo? ¿Y cree que eso también puede posibilitar que dentro del partido haya un entendimiento de la evolución del voto en Navarra? Porque el PNV como tal en Navarra ya sabemos cuál ha sido la evolución. Ustedes están dentro de Geroa Bai, pero es verdad que Geroa Bai también está de alguna manera cayendo en votos, ¿no? ¿Van ustedes a hacer una apuesta por el PNV en Navarra, fuera de Geroa Bai? Una apuesta por el PNV en Navarra que no significa fuera de Geroa Bai. Es decir, el PNV en Navarra ha apostado históricamente por coaliciones. Lo hizo con Eusko Alkartasuna, a finales de los años 90, no hay más que ver dónde está Eusko Alkartasuna hoy en día. Después lo hizo con Nafarroa Bai, que era un proyecto político en el que, fíjese, estaba el PNV, estaba Eusko Alkartasuna, estaba Batzarre, que hoy en día está con Contigo Zurekin, con Podemos y con Izquierda Unida, estaba Aralar, que luego finalmente se fue con Bildu para crear EH Bildu, y luego había personas independientes, ¿no? Y ahora estamos en Geroa Bai. El PNV siempre ha considerado las coaliciones en Navarra como un instrumento porque considerábamos que, de acuerdo a la sociología de Navarra, a la idiosincrasia propia de Navarra, que es muy diferente a la sociología que podemos encontrarnos en otros territorios de esa Euskadi que antes decía, de un Vizcaya, de un Guipúzcoa, las coaliciones tienen que ser precisamente proyectos políticos que para nada tienen que ir en contraposición a reforzar tu propia sigla política. Vamos a ver, el PNV Navarra lleva 115 años de presencia. Yo muchas veces cuando, el otro día que estuvimos en el SACA en un acto político de reconocimiento a un antiguo alcalde nuestro, a José Luis Echegaray, el presidente de Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban, reivindicó precisamente la figura del PNV en Navarra. Y acto seguido ya salió UPN, poco menos que diciendo que qué vienen ustedes a decir aquí, nada, ustedes aquí no pintan nada. No, perdonen, el PNV se creó, el PNV, que es un partido del siglo XIX, lleva en Navarra 115 años. Dentro de poco, en junio, vamos a celebrar un día, el Día del Alderdiki de Eguna, el Día de la afiliado y afiliada, y vamos a reivindicar la apertura del primer batzoki aquí en Pamplona. Llevamos 115 años en Navarra. Yo con todos los respetos, y tengo el máximo respeto por formaciones como UPN, pero UPN se creó en 1979. Es decir, un poco de respeto también a quienes llevamos 115 años en Navarra. ¿Que no tenemos la fuerza electoral, por ejemplo, de un UPN? Por supuesto, sin ninguna duda. Sabemos de dónde venimos. ¿Pero tienen posibilidades de acordar más de lo que nos pensamos? ¿Con quién? ¿Con UPN? Claro. Yo creo que tenemos que ser capaces, desde esa centralidad política que, insisto, yo reivindico, tanto para mi partido como para la propia coalición de Geroa Bai, tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos, por supuesto, de acuerdo a un programa electoral, de acuerdo a programas, y incluso pueden ser acuerdos puntuales también, ¿por qué no? Con todas aquellas formaciones políticas del arco parlamentario, a excepción de la extrema derecha, que en el caso de Navarra, bueno, tiene una fuerza testimonial en el Parlamento de Navarra, eran dos, bueno, ahora es uno, por la propia polémica que ha habido en la agrupación parlamentaria de Vox, excepto con Vox, que eso sí que establecemos una línea roja. Creo que tenemos que ser capaces de acordar en diferentes temas, de acuerdo a coincidencias programáticas con el conjunto del arco parlamentario. Y yo creo que eso es la centralidad política. Y creo, insisto, que es lo que quieren los navarros y navarras. Y volviendo a lo de antes, las coaliciones se pueden perfectamente reforzar y continuar con un proyecto de coalición, pero por supuesto también reforzando al partido, como tampoco tengo ninguna duda que nuestros socios de coalición también lo harán. ¿Qué le preocupa más, un ascenso de UPN en Navarra o un ascenso de EH Bildu? Muy buena pregunta. Muchas veces se considera el ascenso de EH Bildu como un detrimento, ¿no?, de la fuerza electoral de Geroa Bai. Muchas veces se hace la lectura de que el aumento de EH Bildu supone un descenso de Geroa Bai. No lo sé, por el rabillo del ojo digo yo que estarán mirando después de lo que pasó en Euskadi, ¿no? Por supuesto. Además porque EH Bildu, la izquierda abertzale, ha hecho un viraje en su estrategia política, en fin, de una forma total. Es decir, hoy en día la izquierda abertzale, y ahí también de ahí pueden venir de las propias excisiones que ha habido en su seno, poco se parece a aquella izquierda abertzale de hace 20 o 30 años. Nada que ver. Pero representamos, por supuesto, proyectos políticos diferentes y diferenciados. Y quizá preocupar el ascenso de UPN, bueno, nos preocupa de la misma forma el ascenso de UPN o el ascenso de EH Bildu. Es más, también tendría que decir, y es una cosa que yo muchas veces reivindico, creo que en la estrategia errónea, por ejemplo, que UPN lleva a cabo
con el tema del reconocimiento de la diversidad cultural de Navarra, con el tema del euskera. Algún ex parlamentario de UPN recientemente lo ha dicho en alguna entrevista y lo ha dicho de forma muy acertada. Creo que hay también, Geroa Bai, insisto, desde esa centralidad política que yo reivindico, creo que también tenemos oportunidades para obtener el voto de personas que quizá nos ven también, insisto, de una forma equivocada, pero también tendríamos que hacer cierta autocrítica, como formaciones políticas ajenas o como formaciones políticas que no defienden esa navarridad que esas personas defienden, pero que son personas que se sienten identificadas con el vasquismo, con la cultura vasca, con el euskera, que perfectamente, insisto, siendo todos inteligentes, podrían optar por votar a Geroa Bai en un futuro. Y creo que ahí también tenemos un camino a recorrer. ¿Y sería capaz de Geroa Bai, estamos fuera de tiempo, de facilitar un gobierno de coalición distinto al que hay hoy, en el que viéramos a un Partido Socialista, a un Geroa Bai y a un UPN? En la situación actual y sobre todo con los posicionamientos actuales, yo lo vería difícil. He dicho antes que para llegar a acuerdos en el Parlamento, excepto con la extrema derecha, considero que tenemos que llegar a acuerdos con todas aquellas formaciones políticas. Pero es verdad que el discurso tan bronco, a veces tan crispado, que muchas veces estamos viendo en los medios de comunicación, en el propio Parlamento, por parte de UPN, y alguna vez les he dicho, me apena que sea ese discurso tan bronco y tan crispado, hoy por hoy lo veo ciertamente complicado, pero en política, amigo, a futuro no se puede anticipar nunca nada, porque, en fin, nada está escrito, todo se verá. Javier Ollo Martínez, alcalde de Alsasua, parlamentario de Geroa Bai, muchísimas gracias, eskerrik asko, por haber estado con nosotros. Eskerrik asko, muchas gracias. Que vaya bien.